Noten lo que dice Romanos 7:7. Yo no hubiera conocido el pecado a no ser porque no conociera la codicia si la ley no dijera qué cosa. Aquí claramente el contexto explica cuál es la ley que identifica el pecado. ¿Y cuál es la ley que identifica el pecado? Los 10 mandamientos. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice, no codiciarás. ¿Dónde está la ley de no codiciar? En los 10 mandamientos. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Hermanos y hermanas, ¿qué hace la ley? La ley señala, identifica el problema del pecado. ¿Están conmigo? Y ahora le pregunto, ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué murió Cristo? Por nuestros pecados. ¿Están conmigo? ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley. Por ende, Cristo murió. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué? Porque nosotros transgredimos su santa ley. Por ende, si Cristo dio el gran sacrificio de morir por ti y por mí y por nuestros pecados, significa, hermano y hermana, que la ley de Dios es santo, bueno y justo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué razón? Porque si Cristo murió por mis pecados y ahora yo sé el sacrificio que Dios hizo por mis pecados, adivinen qué, yo no quiero nada que ver con el pecado nuevamente. ¿Amén? Porque el pecado fue lo que mató al Señor Jesús. Entonces, mirando la cruz del Calvario, mirándola y siendo agradecido y dándole gratitud a Dios por todo lo que ha hecho por mí y por haber muerto por mis pecados, ¿cómo yo querré seguir viviendo en el pecado? ¿Cómo yo querré seguir viviendo transgrediendo su santa ley? Al revés, ahora exalto la ley de Dios. Y si la ley de Dios se pudiera invalidar, borrar o poner a un lado, adivinen qué, hubiera sido ahí para que el Hijo, el inocente, no muriera. ¿Están conmigo? Pero ni siquiera con Cristo la ley fue puesta a un lado, porque hasta Él, por cargar nuestros pecados, pagó la culpa del pecado y la paga del pecado. ¿Cuántos están conmigo? ¿Qué significa eso? La ley no queda invalidada, la ley queda exaltada como los principios de justicia de Dios, y ni con Cristo mismo se pudo poner la ley a un lado. ¿Cuántos dicen amén?